Vamos a ver los antipsicóticos atípicos. Entonces, el mecanismo de acción de los antipsicóticos atípicos es que bloquean los receptores de dopamina, específicamente los receptores tipo 2 de dopamina y los receptores de serotonina, tipo 2, o sea, 5-hidroxitriptamina tipo 2. Estos son los receptores que se van a bloquear. Ahora, no se sabe bien el mecanismo de acción, pero principalmente es esto: bloquea los receptores de dopamina tipo 2 y los receptores de serotonina tipo 2. Ahora vamos a ver cuáles son los nombres y ahora sabemos los efectos adversos que tienen que ver con bloqueo de otros receptores. Entonces, nombres de antipsicóticos atípicos son, por ejemplo, olanzapina o clozapina o risperidona o ciprasidona o aripiprazol. Estos son, digamos, los más comunes. Y quetiapina. Estos son los más comunes. Ahora, ¿cuándo es cuando vamos a dar un antipsicótico atípico? Entonces, indicaciones: lo vamos a dar en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo o pacientes con trastornos de ansiedad o pacientes con trastornos bipolares, pacientes con síndrome de Tourette, pacientes con depresión. Generalmente para esto. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Esto se va a dar en parte porque los antipsicóticos atípicos no nada más bloquean los receptores de dopamina tipo 2 y los de serotonina tipo 2, sino que también bloquean otros receptores. Entonces, también bloquean los receptores de dopamina, ya vimos. Pero si bloquean los receptores de dopamina, ¿cuál es el efecto adverso? El efecto adverso es que se va a presentar como un paciente con Parkinson, porque recordemos que el paciente con Parkinson pues tiene disminución de la dopamina. Entonces, si un paciente está tomando un antipsicótico atípico en donde el mecanismo de acción es que se bloquean los receptores de dopamina, pues el paciente no va a responder a la dopamina. Entonces, se va a presentar como un paciente que no tuviera dopamina, o sea, un paciente con Parkinson. Entonces, ¿cómo se va a presentar? Con los síntomas extrapiramidales. Y los síntomas extrapiramidales son acaticia, que es que el paciente siente la necesidad de moverse, o sea, no se puede, digamos, quedar quieto, se tiene que estar moviendo. Otra es bradiquinesia. Esto es que el paciente se mueve muy lento, le cuesta trabajo moverse, digamos, está como rígido, o sea, le cuesta trabajo moverse porque se siente como rígido. Y otra, que el paciente tiene espasmos musculares. Estos son los síntomas extrapiramidales que están por el bloqueo de los receptores de dopamina. Ahora, ¿qué más? También tenemos efecto antimuscarínico. Entonces, efectos adversos antimuscarínico, o sea que se bloquean los receptores muscarínicos de la acetilcolina. Entonces, otra cosa que hacen es bloqueo de los receptores muscarínicos de acetilcolina. Eso es un efecto adverso. ¿Y cómo se presenta? Pues con un paciente que está tomando atropina, porque la atropina bloquea los receptores muscarínicos. Entonces se va a presentar con retención urinaria, con boca seca, con midriasis y pues con todas las cosas anticolinérgicas, son un montón. Ahora, ¿qué otro efecto adverso tenemos? Ya vimos los síntomas extrapiramidales. Otra, cualquier antipsicótico atípico que acabe con apina, como olanzapina o clozapina, los que acaban con apina, estos pueden hacer síndrome metabólico. ¿Y cómo se presenta el síndrome metabólico? O sea, tienen dislipidemia, aumento de peso y pues finalmente pueden tener diabetes. Otro efecto adverso es la risperidona. Entonces aquí, la risperidona
ya vimos que bloquean los receptores de dopamina D2. Y recordemos que la prolactina es la proteína o la molécula o la hormona que promueve la secreción de la leche. Ahora, la dopamina inactiva la prolactina o inhibe la secreción de prolactina. Entonces, dopamina inhibe la secreción de prolactina. Y la prolactina es la que promueve la secreción de la leche. Si tenemos un bloqueador de los receptores de dopamina, entonces el paciente no va a responder a la dopamina. Y si no responde a la dopamina, no va a tener inhibida la prolactina. Entonces, no responde a la dopamina. Entonces, no hay inhibición de la secreción de prolactina. Entonces, el paciente va a tener más prolactina de lo normal. Entonces, más prolactina de lo normal, el paciente va a tener prolactinemia. Y esto generalmente nada más da con risperidona. O sea, aunque todos bloquean los receptores de dopamina, el que tiene más efecto en la pituitaria anterior, que es la que libera la prolactina, es la risperidona. Entonces, casi siempre si un paciente está tomando un antipsicótico atípico y viene con prolactinemia, es porque tomó risperidona. Otro efecto adverso de clozapina es que hace agranulocitosis, o sea, pancitopenia. Entonces, es un paciente que va a tener disminución de los neutrófilos, disminución de los basófilos, de los eosinófilos, de los linfocitos, de las plaquetas, y pues entonces se va a presentar así. Si tiene disminución de los neutrófilos, se va a presentar con infecciones bacterianas. Si tiene disminución de los linfocitos, se va a presentar con infecciones virales. Si tiene disminución de las plaquetas, se va a presentar con sangrado. Entonces, clozapina va a tener agranulocitosis como efecto adverso, y pues ya vemos cómo se presenta la pancitopenia. Otra cosa, hay que estar monitorizar hay que hacer una biometría hemática más o menos cada 2 semanas para ver que el paciente no tenga granulocitosis. Porque obviamente no es le damos la clozapina y ya tiene granulocitosis. No, toma tiempo y pues obviamente depende de la dosis. Por eso hay que estar monitorizando hacer una biometría hemática frecuentemente. Otra, la clozapina también puede hacer convulsiones que obviamente depende de la dosis. Entonces, pues no es la mejor idea darle clozapina a un paciente que venga con depresión o así y que tenga historia familiar de convulsiones o que tenga epilepsia o algo así, pues no le vamos a dar clozapina. Ahora, ¿qué otra cosa? Los pacientes con esquizofrenia, ¿dónde está? Los pacientes con esquizofrenia, la razón por la cual a un paciente le vamos a dar un antipsicótico atípico con esquizofrenia va a ser más para tratar los síntomas positivos que los síntomas negativos. O sea, más para quitarles, por ejemplo, la hipervigilancia o así que están como muy ansiosos o que tienen mucha ansiedad y que están como preocupados, hipervigilantes a todos lados. Estos que son los síntomas positivos es lo que vamos a tratar dándole un antipsicótico atípico, no los síntomas negativos, los síntomas positivos. Y ahora, especialmente cuando vamos a dar los antipsicóticos atípicos, lo damos más como segunda línea para tratamiento de esquizofrenia, o sea, ya una vez que haya fallado el medicamento de primera línea. Entonces, aquí indicaciones. Los antipsicóticos atípicos son segunda línea para la esquizofrenia, y cuando vamos a dar clozapina en un paciente que venga con esquizofrenia, esto va a ser paciente resistente al tratamiento inicial, vamos a dar clozapina, entonces esquizofrenia resistente, o cuando es un paciente que viene con esquizofrenia y que tenga ideas suicidas, ahí le vamos a dar clozapina. Pero pues obviamente hay que tener cuidado con el efecto adverso, que es la granulocitosis. Como es apina, pues obviamente también tiene el síndrome metabólico como efecto adverso y las convulsiones. Pero bueno, clásicamente el paciente que viene con esquizofrenia y tiene ideas suicidas, le damos clozapina. Entonces, los antipsicóticos atípicos bloquean los receptores de dopamina y los receptores de serotonina. Digamos, ese es tu mecanismo de acción. Entonces tenemos la neurona, aquí está el botón sináptico, que contiene vesículas que contienen dopamina o serotonina. Y aquí tenemos una neurona que va a recibir este neurotransmisor. Aquí está el núcleo, aquí están las dendritas. Y aquí tenemos receptores
receptores para la norepinefrina o para la dopamina o para la serotonina. Estos receptores van a ser bloqueados por los antipsicóticos atípicos. Estos los receptores de dopamina tipo 2 y los receptores de serotonina tipo 2. Entonces, antipsicóticos atípicos son, por ejemplo, olanzapina, clozapina, risperidona, ciprasidona, aripiprazol o quetiapina. Efecto adverso de todas las que acaban con apina son síndrome metabólico. Ahora, cuando vamos a los antipsicóticos atípicos, paciente con trastorno obsesivo compulsivo, paciente con trastorno de ansiedad, trastorno bipolar, síndrome de Tourette, depresión o esquizofrenia, más para los síntomas positivos. Ahora, específicamente, si es un paciente con esquizofrenia resistente al tratamiento, damos clozapina, o que tenga ideas suicidas, damos clozapina. Efectos adversos, efecto antimuscarínico, porque bloquean también los receptores muscarínicos. Entonces, pues, síntomas anticolinérgicos, boca seca, retención urinaria, midriasis y todo eso. Otra, tenemos menos efecto muscarínico que si diéramos un antipsicótico típico, pero pues seguimos teniendo menos efectos antimuscarínicos y menos efectos extrapiramidales o síntomas extrapiramidales, pero de todos modos podemos seguir teniendo. ¿Cuáles son los síntomas extrapiramidales? Paciente con acaticia, bradiquinesia o espasmo muscular, efecto adverso de risperidona, prolactinemia y efecto adverso de clozapina, la agranulocitosis y las convulsiones. Nos vemos en el siguiente video.